¿Alguna vez has sentido que tu propia familia te ve como un estorbo? ¿Que después de décadas de sacrificios, amor y dedicación, te tratan como si fueras invisible? Esta es la historia de Esmeralda Vázquez, una mujer de 72 años que descubrió que a veces, la venganza más dulce viene envuelta en seda italiana y bordada con hilos de oro. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El sol de marzo se filtraba tímidamente por las cortinas de encaje de la casa de Esmeralda Vázquez en el barrio de San Telmo, Buenos Aires. A sus 72 años, Esmeralda había convertido su rutina matutina en un ritual sagrado. Café cortado con una cucharadita de azúcar, tostadas con mermelada de durazno casera, y la lectura meticulosa del diario mientras escuchaba el murmullo lejano de la ciudad que despertaba. Su casa, una construcción de principios del siglo XX que había heredado de sus padres, reflejaba décadas de memorias acumuladas. Las paredes estaban tapizadas de fotografías familiares, su boda con Roberto hace 50 años, los primeros pasos de su hijo Matías, graduaciones, cumpleaños, y una infinidad de momentos que habían construido una vida entera. Los muebles, aunque no eran de la última moda, habían sido cuidados con el esmero de quien entiende que las cosas buenas duran toda la vida. Esmeralda siempre había sido una mujer de principios sólidos. Había trabajado durante 35 años como maestra de primaria en la escuela del barrio, donde generaciones de niños la recordaban con cariño. Su jubilación, hace 7 años, había sido un evento emotivo para toda la comunidad. Pero más que su carrera profesional, lo que realmente definía a Esmeralda era su devoción incondicional hacia su familia. Cuando Roberto murió hace 3 años de un infarto repentino, Esmeralda sintió como si el mundo se hubiera detenido. Durante meses, la casa pareció demasiado silenciosa, demasiado vacía. Fue su hijo Matías quien la ayudó a encontrar nuevamente el equilibrio, visitándola religiosamente cada domingo junto con su esposa Valentina y sus 2 hijos pequeños, Sebastián y Lucía. Valentina había llegado a la familia hace 5 años, cuando se casó con Matías en una ceremonia íntima en la iglesia de San Pedro Telmo. Desde el principio Esmeralda había hecho todo lo posible por acoger a su nuera como si fuera su propia hija. Le había enseñado las recetas familiares, le había contado historias de la infancia de Matías, y había estado presente en cada momento importante. Cuando Valentina tuvo problemas en su embarazo con Sebastián, cuando se mudaron a su nueva casa en Palermo, cuando nació Lucía. Pero últimamente, Esmeralda había comenzado a percibir un cambio sutil en la dinámica familiar. Valentina, que trabajaba como gerente de marketing en una empresa multinacional, había ascendido recientemente a un puesto ejecutivo. Con su nuevo salario y posición social, había comenzado a frecuentar círculos más exclusivos de la ciudad. Sus conversaciones ahora giraban en torno a cenas en restaurantes de Puerto Madero, vacaciones en Punta del Este, y la importancia de mantener las apariencias en su nueva posición. Esmeralda no juzgaba estos cambios. Había vivido lo suficiente como para entender que la vida presenta diferentes etapas, y se alegraba genuinamente por el éxito profesional de Valentina. Sin embargo, no podía evitar notar cierta frialdad en sus interacciones, como si su nuera la evaluara constantemente y la encontrara inadecuada. Esa mañana de marzo, mientras Esmeralda terminaba su desayuno y se preparaba para regar las plantas de su pequeño jardín trasero, sonó el teléfono. Era Matías, y su voz sonaba extrañamente formal. «Mamá, ¿podemos pasar esta tarde? Valentina y yo tenemos algo importante que contarte». Esmeralda sintió un pequeño nudo en el estómago. Después de décadas de ser madre, había desarrollado un sexto sentido para detectar cuando algo no estaba bien. «Por supuesto, hijo. ¿Está todo bien?» Sí, todo está bien. Es solo que... Bueno, es mejor que te lo digamos en persona. Esa tarde,
Esmeralda preparó facturas caseras y puso la mesa del comedor con su mejor mantelería. Había aprendido que los momentos importantes de la vida merecían ser recibidos con la dignidad apropiada. Cuando llegaron Matías y Valentina, la atmósfera se sentía cargada de una tensión inexplicable. Valentina llevaba un vestido de diseñador que Esmeralda reconoció de las revistas de moda que ocasionalmente hojeaba en el médico. Su cabello estaba perfectamente peinado, y sus uñas lucían un manicure impecable. Matías, por su parte, parecía nervioso, evitando el contacto visual directo con su madre. «Mamá», comenzó Matías después de los saludos formales. «Tenemos noticias maravillosas. Valentina y yo hemos decidido renovar nuestros votos matrimoniales». Esmeralda sintió una oleada de alegría genuina. «¡Qué hermoso! ¿Cuándo lo harán?» «En 2 meses», respondió Valentina con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Será en el Hotel Alvear Palace, en el salón principal. Hemos invitado a 200 personas». Esmeralda asintió, impresionada por la magnitud del evento. «Suena espectacular. ¿En qué puedo ayudar?» Fue entonces cuando Valentina intercambió una mirada con Matías, como si hubieran ensayado este momento. «Bueno, suegra», dijo Valentina con un tono que intentaba ser casual pero que sonaba ensayado. «En realidad, queríamos hablar contigo sobre la vestimenta para la ceremonia». Esmeralda frunció el ceño ligeramente. «¿La vestimenta?» «Sí, verás, es que... bueno... el Hotel Alvear tiene ciertos estándares, y muchos de nuestros invitados son colegas de mi trabajo, gente importante del mundo empresarial. Queremos asegurarnos de que todo esté perfecto». Esmeralda comenzó a sentir que la conversación se dirigía hacia un territorio incómodo. «Entiendo. ¿Qué necesitas que haga?» Valentina respiró profundamente, como si estuviera a punto de zambullirse en aguas profundas. «Mira, no es fácil decir esto, pero... tu estilo de vestir es un poco... ¿cómo decirlo? Anticuado. Y para esta ocasión, realmente necesitamos que todos los miembros de la familia proyecten una imagen más moderna». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esmeralda sintió como si hubiera recibido una bofetada invisible. Durante varios segundos, no pudo procesar completamente lo que acababa de escuchar. «¿Perdón?», fue lo único que logró articular. «No lo tomes a mal», continuó Valentina, aparentemente interpretando el shock de Esmeralda como una invitación a elaborar. «Es solo que tus vestidos son muy, digamos, de otra época. Y para un evento de este calibre, en el Alvear con fotógrafos profesionales y todo, realmente necesitamos que todos luzcan apropiados». Matías, que había permanecido en silencio durante esta explicación, finalmente intervino con voz débil. «Mamá, lo que Valentina quiere decir es que podríamos ir juntos a comprar algo nuevo. Algo más contemporáneo». Esmeralda los miró a ambos, tratando de procesar no solo las palabras, sino la audacia de la situación. Aquí estaba su nuera, en su propia casa, bebiendo el café que ella había preparado, comiendo las facturas que había hecho con sus propias manos, diciéndole que su forma de vestir era vergonzosa para aparecer en público. «¿Vergonzosa?», preguntó Esmeralda, su voz apenas un susurro. No dije vergonzosa», se apresuró a corregir Valentina, aunque ambas sabían que esa había sido exactamente la implicación. «Solo dije que, bueno, que podríamos actualizar tu look. Hay boutiques maravillosas en Palermo donde podríamos encontrar algo perfecto para ti». Esmeralda se levantó lentamente de su silla. Sus 72 años nunca habían pesado tanto como en ese momento. Caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde las rosas que había plantado con Roberto años atrás florecían en todo su esplendor. Durante décadas,
Había usado su ropa con orgullo. Sus vestidos, aunque no eran de diseñador, eran de buena calidad, siempre limpios y bien planchados. Había aprendido a coser de su madre, y muchas de sus prendas las había ajustado personalmente para que le quedaran perfectas. Su estilo era clásico, elegante a su manera, apropiado para una mujer de su edad y posición. Pero ahora, según su nuera, todo eso era vergonzoso. ¿Sabes qué?, dijo Esmeralda, volviéndose hacia ellos con una expresión que Matías no había visto desde que era niño, y había roto el florero favorito de su madre. Tienes razón, Valentina. Mi ropa es completamente inadecuada para un evento tan importante. Valentina pareció aliviada, interpretando la respuesta como una capitulación. Me alegra que lo entiendas, suegra. Podemos ir de compras este sábado si quieres. No será necesario, respondió Esmeralda, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me encargaré personalmente de encontrar algo apropiado. Después de que se fueron, Esmeralda se sentó en su sillón favorito, el mismo donde Roberto solía leer el diario por las noches. Las lágrimas que había contenido durante la conversación finalmente comenzaron a fluir libremente. No era solo el insulto lo que la había herido. Era la realización de que, a pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de todo el amor que había dado, su propia familia la veía como un estorbo, como algo que necesitaba ser arreglado para ser presentable. Esa noche, mientras cenaba sola en su cocina, Esmeralda tomó una decisión que cambiaría todo. Si Valentina quería que fuera apropiada para su evento de 200 personas en el Hotel Alvear Palace, entonces eso es exactamente lo que obtendría. Solo que no sería exactamente de la manera que Valentina esperaba. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La madrugada del día siguiente encontró a Esmeralda despierta antes del amanecer. Algo que no le había sucedido desde los primeros días después de la muerte de Roberto. Pero esta vez no era el dolor lo que la mantenía en vela, sino una determinación férrea que había comenzado a crecer en su pecho como una llama alimentada por décadas de dignidad contenida. Se dirigió a su armario, un mueble de roble macizo que había sido parte de su ajuar matrimonial. Con manos temblorosas, pero no por la edad sino por la emoción, comenzó a examinar cada prenda con ojos completamente nuevos. Cada vestido, cada blusa, cada falda ahora llevaba el peso de las palabras de Valentina: anticuado, vergonzoso, inadecuado. Su vestido azul marino, con pequeñas flores blancas, el que había usado en la graduación de Sebastián de Jardín de Infantes. Su conjunto de falda y chaqueta beige, con el que había asistido a la última reunión de maestras jubiladas. Su vestido negro con cuello de encaje, reservado para ocasiones especiales. Cada prenda contaba una historia, cada una había sido elegida con cuidado, usada con orgullo. Pero ahora, según los nuevos estándares de su familia, todo eso era insuficiente. Esmeralda cerró el armario y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba su café matutino, su mente trabajaba a toda velocidad. La humillación de la tarde anterior había dado paso a algo más poderoso, una claridad cristalina sobre lo que realmente estaba sucediendo. No se trataba solo de ropa. Se trataba de respeto. Se trataba de reconocimiento. Se trataba de una mujer que había dedicado su vida entera a otros, y que ahora, en el crepúsculo de su existencia, era tratada como un obstáculo para las ambiciones sociales de su nuera. Terminó su desayuno y tomó una decisión que habría sorprendido a cualquiera que la conociera. Esmeralda Vázquez, la maestra jubilada que había vivido toda su vida con modestia y prudencia, se dirigió a su escritorio y sacó su chequera. Junto a ella, en una pequeña caja de madera, guardaba sus ahorros secretos, billetes que había ido apartando durante años,
pequeñas cantidades que Roberto nunca había conocido, dinero que había reservado para emergencias. Durante 35 años de trabajo y 50 años de matrimonio, Esmeralda había sido una administradora meticulosa. Nunca había sido rica, pero había sido cuidadosa. Había invertido sus ahorros sabiamente, había comprado bonos del gobierno cuando la economía argentina lo permitía, había guardado dólares durante las crisis. Su casa estaba pagada, sus gastos eran mínimos, y su pensión de maestra, aunque modesta, cubría sus necesidades básicas. Pero lo que Matías y Valentina no sabían, era que Esmeralda había heredado también las joyas de su madre, piezas que habían pertenecido a la familia durante generaciones. Nunca las había usado, considerándolas demasiado extravagantes para su estilo de vida, pero sabía que tenían un valor considerable. Esa mañana, por primera vez en décadas, Esmeralda se vistió con su mejor conjunto y tomó el subte hacia el centro de Buenos Aires. Su destino: la joyería más prestigiosa de la calle Florida, donde un tasador evaluaría las piezas de su madre. El viaje en transporte público le dio tiempo para reflexionar. Recordó la primera vez que había conocido a Valentina, 5 años atrás. Había sido durante una cena dominical en casa de Matías. Valentina había llegado nerviosa, claramente ansiosa por causar una buena impresión. Esmeralda había hecho todo lo posible para que se sintiera cómoda, compartiendo anécdotas familiares, y asegurándole que ya era parte de la familia. Recordó también los primeros años de matrimonio de la pareja, cuando Valentina todavía trabajaba en un puesto junior, y llamaba a Esmeralda para pedirle consejos sobre cocina, sobre cómo manejar las rabietas de Sebastián, sobre 1000 pequeñas cosas que las mujeres comparten entre generaciones. ¿Cuándo había comenzado a cambiar todo? ¿Había sido gradual o Esmeralda simplemente no se había dado cuenta? Ahora, analizando los últimos meses, podía ver las señales. Las visitas más espaciadas, las conversaciones más superficiales, la manera en que Valentina había comenzado a corregir a los niños cuando hablaban con demasiado entusiasmo sobre las aventuras en casa de la abuela. La joyería Clever, establecida en 1898, era exactamente el tipo de lugar que Esmeralda había evitado toda su vida. Sus vitrinas brillaban con diamantes, perlas y piedras preciosas que costaban más de lo que ella había ganado en años enteros. Pero ese día, entró con la cabeza en alto. El tasador, un hombre mayor con lentes de aumento que le daban un aire de científico, examinó cada pieza con reverencia profesional. Los aretes de perlas de Tahití que habían pertenecido a su abuela. El collar de oro blanco con diamantes que su madre había usado solo en su boda. La pulsera de esmeraldas que había sido un regalo de aniversario de su padre a su madre. Señora, dijo finalmente el tasador, estas piezas son extraordinarias. Especialmente considerando su antigüedad y el estado de conservación. Estoy autorizado a ofrecerle. La cifra que mencionó, hizo que Esmeralda tuviera que sentarse. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Suficiente para vivir cómodamente durante años. Suficiente para hacer muchas cosas que nunca había soñado posibles. ¿Cuánto tiempo necesita para pensarlo?, preguntó el tasador. No necesito pensarlo, respondió Esmeralda con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Acepto. 1 hora después, con un cheque en su cartera, y un peso extraño en el corazón por haber vendido tesoros familiares, Esmeralda caminó por la calle Florida con un propósito completamente nuevo. Pasó frente a tiendas que nunca había considerado accesibles, observando los escaparates con ojos analíticos, pero no era momento de comprar impulsivamente. Primero, necesitaba investigación. Se dirigió a un café tradicional cerca de la Plaza San Martín y pidió un cortado. Desde su mesa, observó a las mujeres que pasaban por la calle. Estudió su forma de vestir, sus accesorios, la manera en que caminaban. Por primera vez en su vida, Esmeralda Vázquez se estaba educando en el arte de la elegancia urbana moderna.
Sacó un pequeño cuaderno de su cartera, y comenzó a tomar notas. Nombres de diseñadores que escuchaba mencionar en las mesas vecinas. Tipos de telas que parecían más sofisticadas. Colores que dominaban las vidrieras de las tiendas más exclusivas. Pero su verdadero momento de revelación llegó cuando decidió visitar el Hotel Alvear Palace. El mismo lugar donde se realizaría la renovación de votos de Matías y Valentina. Quería ver por sí misma el nivel de sofisticación que se esperaba. El lobby del hotel era exactamente tan impresionante como había imaginado. Mármoles, cristales, arreglos florales que costaban más que su pensión mensual. Las mujeres que transitaban por el lugar llevaban ropa que claramente no venía de las tiendas del barrio. Esmeralda se sentó en uno de los sofás del lobby, fingiendo esperar a alguien y observó. Estudió cada detalle, cómo caminaban esas mujeres, cómo gesticulaban, cómo interactuaban con el personal del hotel. Comenzó a entender que no se trataba solo de ropa cara, sino de toda una actitud, una forma de existir en el mundo que era completamente ajena a su experiencia. Fue entonces cuando se acercó a ella un joven concierge, impecablemente vestido y con una sonrisa profesional. ¿Puedo ayudarla en algo, señora? Esmeralda lo miró directamente a los ojos. Sí, necesito información sobre el salón principal. Mi familia está organizando un evento aquí en 2 meses. El joven, claramente impresionado por la tranquilidad con que había mencionado el salón más exclusivo del hotel, le proporcionó todos los detalles: capacidad, servicios, protocolo de vestimenta, todo lo que Esmeralda necesitaba saber para planificar su estrategia. El salón principal requiere un código de vestimenta muy específico, le explicó, especialmente para eventos de gala. ¿Necesita referencias de boutiques especializadas? Sí, respondió Esmeralda sin dudar. Las mejores que tengan. El concierge le entregó una lista escrita a mano en papel con membrete del hotel. Nombres que Esmeralda nunca había escuchado, direcciones en Palermo y Recoleta que estaban completamente fuera de su mundo conocido. Esa tarde, de regreso en su casa, Esmeralda se sentó en su mesa de comedor y elaboró un plan detallado. No sería suficiente con comprar un vestido caro. Si realmente quería darle a Valentina lo que había pedido, necesitaba una transformación completa. Tomó el teléfono y llamó a Elena, su mejor amiga desde la época del magisterio, quien siempre había tenido un gusto más sofisticado para la moda. Elena, necesito tu ayuda, dijo Esmeralda, y va a ser la aventura más extraña de nuestras vidas. ¿Qué necesitas, querida? Necesito aprender a ser una mujer elegante en 2 meses. Completamente elegante. ¿Estás dispuesta a ser mi profesora? Elena se rió, pero al detectar la seriedad en la voz de su amiga, se puso seria también. Esmeralda, ¿qué está pasando realmente? Te lo explico mañana. Pero ahora necesito que me digas. ¿Conoces a alguien que pueda enseñarme sobre moda, maquillaje, protocolo social? Alguien que sepa cómo se mueven las mujeres en los círculos más exclusivos de Buenos Aires. Bueno, mi sobrina Carla trabaja en relaciones públicas para eventos de alta sociedad. Ella podría. Perfecto. ¿Puedes pedirle que me llame? Estoy dispuesta a pagar lo que sea necesario. Esa noche, Esmeralda durmió profundamente por primera vez en semanas. Tenía un plan, tenía los recursos y tenía la determinación. Valentina había despertado algo en ella que había estado dormido durante décadas. El deseo de demostrar de qué estaba hecha realmente Esmeralda Vázquez. Mañana comenzaría la transformación más importante de su vida. Carla Mendoza llegó a la casa de Esmeralda un jueves por la mañana, llevando consigo un portafolio de cuero italiano y una energía que inmediatamente transformó el ambiente tradicional del living. A los 35 años, Carla había construido una carrera sólida organizando eventos para la élite porteña, lanzamientos de productos de lujo, galas benéficas, bodas de familias prominentes.
Su presencia era exactamente lo que Esmeralda había esperado. Sofisticada sin ser intimidante, profesional pero cálida. Señora Vázquez, dijo Carla después de instalarse en el sofá con una taza de café. Mi tía Elena me contó lo básico, pero necesito entender exactamente qué tipo de transformación estamos buscando. ¿Esto es para una ocasión específica? Esmeralda, que había pasado la noche anterior practicando cómo explicar su situación sin sonar vengativa, respiró profundamente. Mi nuera está organizando una renovación de votos en el Hotel Alvear Palace. 200 invitados, fotógrafos profesionales, gente muy importante del mundo empresarial. Ella me hizo saber que mi forma actual de vestir no es apropiada para el evento. Carla asintió, sin mostrar sorpresa. En su línea de trabajo, había visto todo tipo de dinámicas familiares complicadas. Entiendo. Y usted quiere estar a la altura de las expectativas, ¿correcto? Exactamente, respondió Esmeralda, aunque ambas sabían que había mucho más detrás de esa simple respuesta. Quiero que cuando me vean ese día, nadie pueda decir que no pertenezco a ese ambiente. Carla abrió su portafolio y sacó una tablet. Perfecto. Entonces vamos a crear un plan integral. No se trata solo de un vestido, señora Vázquez. Estamos hablando de una transformación completa. Vestuario, maquillaje, peinado, accesorios, y lo más importante, presencia. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 meses. Suficiente, dijo Carla con confianza. Pero va a requerir dedicación total. ¿Está preparada para eso? Esmeralda la miró directamente a los ojos. He estado preparándome para esto toda mi vida sin saberlo. Durante las siguientes 2 horas, Carla elaboró lo que llamó el protocolo Esmeralda. Era un cronograma meticuloso que cubría cada aspecto de la transformación. Semana 1 a 2. Evaluación y planificación. Análisis de imagen personal con estilista profesional. Selección de paleta de colores personalizada. Consulta con dermatólogo estético. Pruebas de maquillaje con maquilladora de alta gama. Palpa Van. Semana 3 a 4. Transformación física. Palparan. Palmacan. Palparan canbera palparero. Palparero. Palparan canbera palancambera parero. Palpariros preconsulta foritius palicortam tendimentos. Palparan can paliquion tekernar matas arani. Ma palparero. Tratamientos paliconnau. Nuevo corte y color de cabello con el estilista de las actrices del Teatro Colón. Manicure y pedicure en spa exclusivo. Clases de postura y protocolo social. Traatan. Semana 5 a 6. Vestuario y accesorios. Visitas a boutiques de diseñadores argentinos. Selección de vestido principal y alternativas. Coordinación de accesorios. Joyas. Zapatos, cartera. Pruebas finales y ajustes. INTE. Semana 7 a 8. Perfeccionamiento. Ensayos completos de look. Clases de conversación social. Fotografías profesionales para ajustes finales. Preparación psicológica para el evento. ¿Quién co? ¿Cuál es su presupuesto? Preguntó Carla con delicadeza. Esmeralda había anticipado esta pregunta. Digamos que no hay límite. Dentro de lo razonable, por supuesto. Carla levantó una ceja. En su experiencia, cuando alguien de la generación de Esmeralda decía, no hay límite, generalmente se refería a unos pocos miles de pesos. Podría ser más específica. Solo para asegurarme de que mis recomendaciones sean apropiadas. Esmeralda se levantó y regresó con su chequera. Escribió una cifra y se la mostró a Carla.
Esto es lo que tengo disponible para el proyecto completo. Carla miró el número y por primera vez en la conversación se quedó sin palabras. Era suficiente dinero para vestir a una celebridad para la alfombra roja de los premios Oscar. Señora Vázquez, dijo finalmente, con este presupuesto, podemos hacer que usted sea la mujer más elegante de Buenos Aires. Eso es exactamente lo que quiero. La primera parada de su transformación fue el salón de Marta Iribarne, una mujer legendaria en los círculos de alta sociedad porteña, que había estado peinando y maquillando a las esposas de presidentes, actrices y empresarias durante 4 décadas. Su salón en la calle Alvear parecía más un club privado que un negocio comercial. Marta, una mujer de 60 años con una elegancia natural que había inspirado a generaciones de clientas, recibió a Esmeralda con la profesionalidad de quien había visto transformaciones extraordinarias. Carla me ha contado sobre su proyecto, dijo Marta mientras examinaba el cabello de Esmeralda bajo una luz especializada. Tiene una base excelente. Cabello fuerte, piel bien cuidada, facciones clásicas. Vamos a trabajar con lo que la naturaleza le dio, pero lo vamos a elevar a otro nivel. El proceso comenzó con un análisis colorimétrico completo. Marta determinó que Esmeralda tenía un subtono frío, lo que significaba que los colores azules, grises y violetas la favorecían más que los amarillos y naranjas que había estado usando durante años. Su cabello, explicó Marta mientras tomaba notas, lo vamos a cortar en un bob asimétrico, algo moderno pero apropiado para su edad. El color actual es demasiado uniforme. Necesitamos dimensión, luces sutiles que le den movimiento. Mientras Marta trabajaba, Esmeralda observaba su reflejo en el espejo. Por primera vez en décadas se estaba viendo a sí misma como un proyecto, como algo que podía ser mejorado, transformado, elevado. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Marta mientras aplicaba el tinte. Por supuesto. ¿Qué la motivó a hacer esto? En mis años de experiencia, las transformaciones más dramáticas siempre tienen una historia detrás. Esmeralda consideró su respuesta cuidadosamente. Supongo que llegué a un punto donde me di cuenta de que merecía ser vista. Realmente vista. No solo tolerada o aceptada, sino admirada. Marta sonrió. Esa es la actitud correcta. La elegancia no se compra, se construye desde adentro hacia afuera. 3 horas después, Esmeralda salió del salón con un cabello completamente transformado. El corte enmarcaba su rostro de manera favorecedora, y las luces sutiles le daban una luminosidad que no había tenido en años. Pero más importante que el cambio físico era lo que sentía por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía hermosa. Su siguiente parada fue la boutique de Laurencio Adot, uno de los diseñadores argentinos más respetados internacionalmente. Su atelier en Palermo era un espacio minimalista donde cada prenda colgaba como una obra de arte. Laurencio mismo, un hombre de 50 años con una reputación de trabajar solo con clientas que entendían la verdadera elegancia, había accedido a recibirla personalmente después de que Carla le explicara el proyecto. Señora Vázquez, dijo Laurencio después de estudiarla durante varios minutos, usted tiene una silueta clásica que me recuerda a las mujeres elegantes de los años 50. Vamos a crear algo que honre esa elegancia natural pero con una interpretación completamente contemporánea. El proceso de diseño fue una revelación para Esmeralda. Laurencio no solo tomó medidas, estudió cómo caminaba, cómo gesticulaba, cómo se sentaba. Cada detalle informaría el diseño final. Para el Hotel Alvear, explicó mientras dibujaba, necesitamos algo que comunique sofisticación sin ostentación. Poder sin agresividad. Elegancia que no necesite explicación. El diseño que emergió era extraordinario. Un vestido de seda italiana en azul midnight con detalles de encaje francés en el escote y las mangas. La silueta era impecable, ajustada en la cintura pero fluida en la falda,
con una longitud que terminaba exactamente en el punto más favorecedor de sus piernas. ¿Cuánto tiempo necesita?, preguntó Esmeralda. 3 semanas para el primer fitting, 2 semanas más para ajustes finales. Pero señora Vázquez, este vestido va a requerir los accesorios correctos. ¿Ha pensado en joyas? Esmeralda sonrió. Sí, ya tengo ideas al respecto. Esa tarde, caminando por las calles de Palermo después de su cita con Laurencio, Esmeralda se sintió como si estuviera viendo Buenos Aires con ojos completamente nuevos. Las vidrieras que antes le habían parecido intimidantes ahora le resultaban inspiradoras. Los cafés elegantes que había evitado toda su vida ahora le parecían accesibles. Se detuvo frente a un espejo en una vidriera y se sorprendió al ver su reflejo. El cambio de cabello había sido solo el comienzo, pero ya podía ver el potencial. Podía imaginar cómo se vería con el vestido de Laurencio, con el maquillaje profesional, con la confianza que estaba construyendo día a día. Por primera vez en semanas pensó en Valentina y en lugar de sentir humillación sintió anticipación. Su nuera había pedido que fuera apropiada para su evento de alto nivel. Esmeralda había decidido darle exactamente eso, pero en una escala que Valentina nunca había imaginado. Esa noche, mientras cenaba en su cocina, Esmeralda llamó a Elena para contarle sobre su día. ¿Realmente estás dispuesta a gastar tanto dinero solo para impresionar a tu nuera?, preguntó Elena. No es para impresionar a Valentina, respondió Esmeralda. Es para recordarle a ella, a Matías, y a mí misma, quién soy realmente. He pasado tantos años siendo invisible que olvidé que tengo derecho a brillar. ¿Y qué vas a hacer después del evento? Esmeralda se quedó en silencio por un momento. Era una pregunta que no había considerado completamente. Supongo que seguiré siendo la mujer en la que me estoy convirtiendo. Una vez que recordás quién eres, es difícil volver a ser invisible. Al colgar el teléfono, Esmeralda se dirigió a su dormitorio y se miró en el espejo del armario. En 6 semanas, estaría parada en el salón principal del Hotel Alvear Palace, rodeada de 200 personas que representaban lo más selecto de la sociedad porteña. Pero por primera vez desde que había comenzado este proyecto, no se trataba solo de venganza o de demostrar algo. Se trataba de reclamar su lugar en el mundo, de recordar que Esmeralda Vázquez merecía respeto, admiración y reconocimiento. La transformación había comenzado, y no había vuelta atrás. 3 semanas después del inicio de su transformación, Esmeralda recibió una llamada inesperada que cambiaría todo el rumbo de su proyecto. Era Matías, y su voz sonaba más tensa de lo habitual. «Mamá, necesitamos hablar urgentemente. ¿Podemos pasar esta tarde?» «Por supuesto, hijo. ¿Ha pasado algo?» «Es sobre la boda. Han surgido complicaciones». Cuando Matías y Valentina llegaron esa tarde, Esmeralda notó inmediatamente la tensión entre ellos. Valentina evitaba el contacto visual, y Matías tenía esa expresión que solía tener cuando era niño y había hecho algo malo. Se sentaron en el living, el mismo lugar donde 3 semanas atrás habían comenzado esta odisea. Pero ahora, Esmeralda no era la misma mujer. Su nuevo corte de cabello brillaba con reflejos dorados, su piel lucía radiante después de los tratamientos faciales, y llevaba puesta una blusa de seda que Carla había seleccionado específicamente para estas ocasiones casuales pero importantes. Valentina fue la primera en notar el cambio. «Suegra, te ves diferente. ¿Te hiciste algo en el cabello?» «Sí, algunos cambios menores», respondió Esmeralda con una sonrisa que no revelaba nada. «Pero cuéntenme, ¿qué complicaciones han surgido?» Matías intercambió una mirada nerviosa con su esposa antes de hablar. «Mamá, la empresa de Valentina está pasando por una reestructuración. Han despedido a varios gerentes, y hay rumores de que podrían seguir más recortes». Valentina finalmente habló, su voz notablemente menos segura que en su visita anterior. «Mi posición no está en peligro inmediato, pero hemos decidido que sería prudente reducir los gastos del evento.
Esmeralda sintió comprensivamente, aunque por dentro sentía una mezcla de ironía y curiosidad. Entiendo. ¿Qué tipo de reducciones están considerando? Bueno, continuó Matías. Hemos decidido cambiar el venue. En lugar del Hotel Alvear Palace, vamos a hacer la ceremonia en el salón del Club de Campo de los Padres de Valentina. Es más íntimo, más familiar. También hemos reducido la lista de invitados, agregó Valentina. De 200 personas a unas 80. Solo familia cercana y amigos íntimos. Esmeralda procesó esta información cuidadosamente. Todo su plan, toda su transformación había sido diseñada específicamente para el escenario del Hotel Alvear Palace, para impresionar a 200 invitados del mundo empresarial de Buenos Aires. Ahora, de repente, el evento se había reducido a una reunión familiar en un club de campo. ¿Y la vestimenta?, preguntó, manteniendo su voz neutra. Valentina pareció aliviada de que su suegra no estuviera cuestionando las decisiones. Mucho más relajada. Elegante casual, podríamos decir. Nada demasiado formal. Era exactamente lo opuesto de lo que habían discutido 3 semanas atrás. Esmeralda se encontró en una encrucijada inesperada. Podía revelarlo todo ahora. Contarle sobre Laurencio, sobre Marta, sobre el vestido de $15 que estaba siendo confeccionado específicamente para la ocasión original. Podía explicarles que había gastado una fortuna en transformarse para un evento que ya no existía. Pero algo más profundo estaba operando en su mente. Una realización que había estado creciendo durante las últimas semanas de trabajo con profesionales de la alta sociedad. Esto ya no se trataba solo de Valentina o del evento. Se trataba de quién se había convertido Esmeralda en el proceso. Entiendo perfectamente, dijo finalmente. Los cambios son parte de la vida. Matías pareció sorprendido por la tranquilidad de su madre. ¿No estás molesta? Sé que ya habías empezado a pensar en qué ponerte. Oh sí, respondió Esmeralda con una sonrisa misteriosa. Había empezado a hacer algunos planes, pero como dices, los cambios son parte de la vida. Después de que se fueron, Esmeralda se quedó sentada en su living, contemplando esta nueva realidad. Llamó inmediatamente a Carla. Carla, tenemos un problema, explicó la situación. ¿Un problema?, respondió Carla después de escuchar toda la historia. Señora Esmeralda, esto no es un problema. Esto es una oportunidad. ¿Cómo puede ser una oportunidad? Piénselo. Usted se ha estado transformando para impresionar a 200 extraños en un hotel lujoso. Ahora va a aparecer en un evento íntimo donde todo el mundo la conoce, donde pueden ver exactamente cómo ha cambiado. El impacto va a ser mucho más dramático. Carla tenía razón, pero había otro aspecto que no había considerado. Pero el vestido de Laurencio es demasiado formal para un club de campo. ¿Y quién dice que tiene que usar ese vestido en el evento de su nuera? Esmeralda frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Señora Esmeralda, usted ha estado aprendiendo a ser una mujer elegante, ¿correcto? ¿Qué hacen las mujeres elegantes cuando quieren ser notadas? No sé, dímelo tú. Crean sus propias ocasiones. Esa frase resonó en la mente de Esmeralda durante el resto de la semana. Mientras continuaba con sus tratamientos de belleza y sus clases de protocolo social, comenzó a desarrollar una idea completamente nueva. Su siguiente sesión con Marta Iribarne fue reveladora. Mientras la maquilladora trabajaba en perfeccionar técnicas para diferentes tipos de lighting, Esmeralda le contó sobre los cambios en el evento. Marta, ¿qué opinas de organizar una cena elegante en casa? Marta levantó una ceja. ¿Está pensando en competir con el evento de su nuera? No exactamente competir. Más bien crear mi propia ocasión para usar todo lo que he aprendido. Interesante. ¿Qué tiene en mente? Estaba pensando en una cena íntima para celebrar mi 73º cumpleaños. Será 2 semanas después de la renovación de votos. Podría invitar a familia, a mis amigas del magisterio, tal vez a algunos vecinos que siempre han sido especiales para mí. Marta sonrió. Y aparecería con su nuevo look completo,
Su vestido de Laurencio. Exactamente. Pero aquí está la parte interesante. Voy a pedirle a Matías y Valentina que sean mis anfitriones especiales, que me ayuden a organizar todo. Brillante, dijo Marta. Así que en lugar de ser la invitada que debe cumplir con las expectativas de otros, se convierte en la anfitriona que establece sus propias reglas. Y más importante, agregó Esmeralda, les doy la oportunidad de verme como realmente soy, no como el problema que necesita ser resuelto. La semana siguiente, Esmeralda puso su plan en marcha. Llamó a Matías y le propuso la idea de la cena de cumpleaños. Mamá, me parece una idea maravillosa, dijo Matías, genuinamente entusiasmado. Hace años que no celebras tu cumpleaños como se debe. Quiero que sea especial. ¿Crees que Valentina estaría dispuesta a ayudarme con la planificación? Ella tiene tanto talento para la organización de eventos. Matías pareció sorprendido pero complacido. Estoy seguro de que le encantaría. Especialmente ahora que está un poco estresada con el trabajo, podría ser una distracción positiva. Cuando Valentina llamó esa tarde para discutir la cena, su voz sonaba diferente. Más humilde, menos segura que en encuentros anteriores. Suegra, me encanta la idea. ¿Qué tipo de cena está imaginando? Algo elegante pero íntimo. Para unas 20 personas. En el comedor, con la mesa grande que heredé de mis padres. Quiero usar la vajilla de porcelana que nunca saco, las copas de cristal, todo lo que normalmente reservo para ocasiones especiales. Suena perfecto. ¿Y el menú? Pensaba en contratar un catering. Uno bueno. Quiero que todo sea impecable. Valentina pareció impresionada. ¿Un catering? Mamá, eso debe ser caro. Tengo mis ahorros, respondió Esmeralda simplemente. Y he decidido que es hora de usarlos para algo que realmente me haga feliz. Durante las siguientes 2 semanas, mientras continuaba con sus tratamientos y preparativos, Esmeralda observó un cambio interesante en la dinámica familiar. Valentina, que antes la había tratado como un problema a ser manejado, ahora la consultaba sobre cada detalle de la cena. La selección de flores, el tipo de iluminación, la disposición de las mesas. Era como si hubiera recuperado su agencia, su derecho a tomar decisiones sobre su propia vida. El primer fitting del vestido de Laurencio fue un momento mágico. Cuando se miró en el espejo del atelier, Esmeralda apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido azul Midnight se ajustaba perfectamente a su figura, y los detalles de encaje francés añadían una sofisticación que nunca había imaginado posible. Señora Vázquez, dijo Laurencio con satisfacción profesional, usted está radiante. Este vestido no es solo una prenda, es una declaración. ¿Qué tipo de declaración? Que usted está aquí. Que merece ser vista. Que su elegancia no necesita disculpas. Esa noche, Esmeralda se sentó en su jardín trasero, entre las rosas que había plantado con Roberto años atrás. En 2 semanas asistiría a la renovación de votos de Matías y Valentina, ya no como la suegra problemática que necesitaba ser manejada, sino como una mujer que había encontrado su propia voz. Y 2 semanas después de eso, sería la anfitriona de su propia celebración, donde finalmente podría mostrarle al mundo quién era realmente Esmeralda Vázquez. Pero mientras contemplaba las estrellas esa noche, no podía evitar preguntarse si estaba preparada para las consecuencias de su transformación. Porque una vez que las personas te ven de manera diferente, una vez que cambias las reglas del juego, ya no hay vuelta atrás. La escalada había comenzado, y Esmeralda estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Una semana antes de la renovación de votos, cuando Esmeralda creía que todo estaba bajo control, su mundo se tambaleó de la manera más inesperada. Elena, su amiga de toda la vida, llegó a su casa un martes por la tarde con una expresión que Esmeralda no había visto desde el funeral de Roberto. Esmeralda, necesitamos hablar, dijo Elena,
rechazando la oferta de café y dirigiéndose directamente al living. Me enteré de algo que no me gusta nada. ¿Qué pasa? Te ves terrible. Elena se sentó en el borde del sofá, sus manos temblando ligeramente. Ayer estuve en el supermercado del barrio, y escuché a Marta González hablando con su hija. Estaban comentando sobre tu transformación. Esmeralda sintió un nudo en el estómago. Marta González era la presidenta de la comisión de la iglesia local, y una de las mujeres más chismosas del barrio de San Telmo. ¿Qué decían exactamente? Que te habías vuelto loca. Que estabas gastando fortunas en ropa y tratamientos de belleza para competir con mujeres 40 años más jóvenes. Que era vergonzoso ver a una mujer de tu edad tratando de ser algo que no es. Elena hizo una pausa, claramente incómoda con lo que tenía que decir a continuación. Pero hay más, Esmeralda. Marta dijo que su sobrina trabaja en el banco, y que han estado comentando sobre las transacciones inusuales en tu cuenta. Retiros grandes, transferencias a boutiques de Palermo. Están especulando que tal vez estás siendo estafada. Esmeralda se quedó en silencio, procesando esta información. Durante todas las semanas de su transformación, había estado tan enfocada en el objetivo final, que no había considerado cómo la comunidad local interpretaría sus cambios. ¿Crees que tienen razón?, preguntó finalmente. Elena la miró directamente a los ojos. No creo que estés siendo estafada por extraños. Pero Esmeralda, me preocupa que estés siendo estafada por ti misma. ¿Qué quieres decir? Dime honestamente, ¿todo esto es realmente para sentirte mejor contigo misma? ¿O es una venganza elaborada contra Valentina? La pregunta golpeó a Esmeralda como un puño en el estómago. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, observando el jardín que había cuidado durante décadas. Las rosas de Roberto florecían en todo su esplendor, ajenas al drama humano que se desarrollaba a unos metros de distancia. Al principio, admitió finalmente, era por Valentina. Quería demostrarle que estaba equivocada sobre mí. Pero ahora... ¿Ahora qué? Ahora no sé quién soy. Durante 2 meses, he estado siendo maquillada, peinada, vestida y entrenada por profesionales que me tratan como a una muñeca cara. Y sí me veo mejor. Me siento más elegante. Pero cuando me miro en el espejo, a veces no reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. Elena se acercó y puso una mano en el hombro de su amiga. Esmeralda, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente te haga feliz? No para impresionar a nadie. No para demostrar nada. Solo para ti. Esmeralda reflexionó sobre la pregunta. En las últimas semanas, había estado tan ocupada con citas de maquillaje, pruebas de vestidos y clases de protocolo, que había dejado de lado todas las actividades que realmente disfrutaba. No había leído un libro completo, no había cocinado sus platos favoritos, no había pasado una tarde tranquila en su jardín sin pensar en su próxima cita de tratamiento facial. No lo sé, respondió honestamente. Creo que he estado tan ocupada convirtiéndome en la persona que pensé que debía ser, que olvidé quién era realmente. Esa misma tarde, mientras Elena se había ido a su casa preocupada pero esperanzada de haber plantado una semilla de reflexión, Esmeralda recibió una llamada que intensificaría su crisis personal. Era Carla, y su voz sonaba tensa. Señora Esmeralda, tenemos un problema con el catering para su cena de cumpleaños. ¿Qué tipo de problema? El chef principal se enfermó y tuvieron que cancelar. Es muy tarde para encontrar un reemplazo del mismo nivel. Los únicos disponibles para esa fecha son significativamente más caros o de menor calidad. Esmeralda se sentó pesadamente en su silla. ¿Cuánto más caro? Carla mencionó una cifra que hizo que Esmeralda sintiera vértigo. Era más dinero del que había gastado en comida en todo el año anterior. Señora Esmeralda, ¿está ahí? Sí, estoy aquí, solo. Necesito pensar. También hay otra opción, continuó Carla. Podríamos simplificar el menú, hacer algo más casero pero elegante.
Honestamente, para una cena íntima de cumpleaños, podría ser más apropiado. Después de colgar, Esmeralda se dirigió a su dormitorio, y abrió el armario donde colgaba el vestido de Laurencio. La prenda era absolutamente hermosa, una obra de arte textil, que la hacía verse como una mujer completamente diferente. Pero por primera vez, se preguntó si esa mujer diferente era realmente quien quería ser. Se sentó en su cama y por primera vez en semanas, realmente se miró en el espejo sin maquillaje profesional, sin el peinado elaborado de Marta, sin la ropa cuidadosamente seleccionada por Carla. Vio a una mujer de 72 años que se veía descansada y bien cuidada, pero que también se veía perdida. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Matías. Mamá, ¿cómo van los preparativos para tu cena? Bien, hijo. Algunos pequeños ajustes, pero todo bajo control. Me alegra escuchar eso. Oye, Valentina y yo estuvimos hablando, y queríamos agradecerte por ser tan comprensiva con los cambios en nuestra ceremonia. Sabemos que probablemente ya habías comprado algo especial para el alvear. Esmeralda cerró los ojos. No te preocupes por eso, mamá. ¿Estás bien? Suenas extraña. Solo un poco cansada. Ha sido un periodo muy intenso. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vienes a cenar mañana? Como en los viejos tiempos. Valentina va a hacer su famoso risotto, y los niños están ansiosos por verte. Después de aceptar la invitación y colgar, Esmeralda se dio cuenta de algo fundamental. En todos sus planes de transformación, había estado tan enfocada en impresionar a Valentina que había olvidado lo más importante. Su relación con Matías y sus nietos no necesitaba reparación. Ellos la querían exactamente como era. Esa noche, Esmeralda tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Llamó a Marta Iribarne. Marta, necesito cancelar mi cita de mañana. ¿Está todo bien, señora Esmeralda? Sí, todo está bien. Mejor de lo que ha estado en semanas. Pero necesito tomarme un descanso de todo esto, solo por unos días. Necesito recordar quién era antes de empezar a convertirme en quien pensé que debía ser. Entiendo perfectamente, respondió Marta con una sabiduría que solo viene de años de experiencia con mujeres en transición. A veces, el paso más valiente en una transformación es parar y preguntarse si estás yendo en la dirección correcta. La cena en casa de Matías y Valentina fue reveladora de maneras que Esmeralda no había anticipado. Llegó sin maquillaje profesional, con su cabello simplemente peinado, llevando un vestido sencillo pero bonito que había comprado años atrás. Valentina la recibió con una calidez genuina que había estado ausente en meses. Suegra, te ves muy bien. Hay algo diferente en ti, más relajada. Durante la cena, mientras observaba a su familia, Esmeralda se dio cuenta de algo crucial. Sebastián y Lucía no necesitaban que ella fuera la mujer más elegante de Buenos Aires. Necesitaban que fuera su abuela. Matías no necesitaba que compitiera con las expectativas sociales de su esposa. Necesitaba que fuera su madre. Y Valentina, quien había estado notablemente más humilde desde los problemas en su trabajo, parecía necesitar una suegra que fuera un puerto seguro, no otra fuente de presión social. Mamá, dijo Matías mientras lavaban los platos juntos, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. Me he dado cuenta de que he estado muy ausente estos últimos meses. Con el trabajo, con toda la presión que Valentina ha estado sintiendo. Me olvidé de preguntarte cómo estás realmente. Esmeralda se detuvo, sus manos inmóviles en el agua jabonosa. ¿Cómo crees que estoy? Honestamente, creo que has estado tratando de ser alguien que no eres para hacer felices a otras personas. Y eso me rompe el corazón porque la mujer que eres ya es perfecta. Esa noche, de regreso en su casa, Esmeralda se sentó en su jardín bajo las estrellas, y finalmente entendió la magnitud de su crisis. No se trataba solo de dinero gastado o de expectativas no cumplidas.
Se trataba de haber perdido de vista lo que realmente importaba en su búsqueda por demostrar su valor a personas que ya la valoraban. Tenía una semana para decidir quién quería ser en la renovación de votos de Matías y Valentina. Y 2 semanas después de eso, tenía una cena de cumpleaños que podía ser una celebración de una transformación auténtica, o una exhibición costosa de una mujer que había perdido su rumbo. La crisis había llegado a su punto más profundo. Ahora tenía que decidir si la Esmeralda que emergiera sería una versión mejorada de quien siempre había sido, o una extraña elegante que había reemplazado a la mujer que su familia realmente necesitaba. Los 3 días que siguieron a la cena en casa de Matías fueron los más introspectivos que Esmeralda había vivido desde la muerte de Roberto. Se despertaba sin agenda, sin citas con estilistas, sin tratamientos programados. Por primera vez en 2 meses, tenía tiempo para simplemente existir en su propia casa, con sus propios pensamientos. El viernes por la mañana, mientras regaba sus rosas en el jardín trasero, algo extraordinario sucedió. Encontró una carta que Roberto había escondido años atrás entre las páginas de su libro de jardinería favorito. La letra familiar de su esposo la transportó inmediatamente a un tiempo cuando las cosas eran más simples. Mi querida Esmeralda, si estás leyendo esto, probablemente significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que lo que más amo de ti no es tu belleza, aunque siempre me quitaste el aliento. No es tu inteligencia, aunque me desafiaste intelectualmente durante 50 años. Lo que más amo es tu corazón generoso, tu capacidad de ver lo mejor en las personas, y esa risa tuya que puede iluminar cualquier habitación. Por favor, nunca cambies esas cosas por nada ni por nadie. El mundo necesita más mujeres como tú, no menos. Con todo mi amor eterno, Roberto. Esmeralda se sentó en el pequeño banco de jardín que Roberto había construido para sus aniversarios de bodas de plata y lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza sino de reconocimiento. Durante 2 meses había estado tratando de convertirse en una versión diferente de sí misma, cuando la persona que más la había amado, había valorado exactamente quién era. Esa tarde, tomó una decisión que sorprendería a todos. Llamó a Laurencio Adot. Laurencio, habla Esmeralda Vázquez. Necesito hacer algunos cambios al vestido. Por supuesto, señora Esmeralda. ¿Qué ajustes necesita? No son ajustes. Quiero que rediseñes completamente el concepto. Quiero mantener la calidad y la elegancia, pero necesito que refleje quién soy realmente, no quién pensé que debía ser. Hubo una pausa en la línea. Laurencio había trabajado con muchas clientas indecisas, pero algo en la voz de Esmeralda le decía que esto era diferente. ¿Podría ser más específica sobre lo que tiene en mente? Quiero colores que me hagan feliz, no solo que me hagan ver sofisticada. Quiero una silueta que me permita abrazar a mis nietos sin preocuparme por arrugar la tela. Quiero un vestido en el que pueda ser yo misma pero la mejor versión de mí misma. Entiendo. ¿Cuándo puede venir para discutir el nuevo diseño? Mañana por la mañana. Y Laurencio, gracias por entender. El sábado, el atelier de Laurencio se convirtió en el escenario de una conversación que cambiaría todo. Esmeralda llegó con una carpeta llena de fotografías, ella con Roberto en su jardín, enseñando a sus nietos a plantar semillas, riendo con sus amigas del magisterio, abrazando a estudiantes en su último día como maestra. Esto es quien soy, le dijo a Laurencio, una mujer que encuentra alegría en las cosas simples pero importantes, una abuela que quiere lucir elegante sin sacrificar su capacidad de ser cálida. Una viuda que honra la memoria de su esposo pero está lista para escribir nuevos capítulos de su historia. Laurencio estudió las fotografías con la misma intensidad que había usado para examinar las muestras de tela 2 meses atrás. Señora Esmeralda, creo que entiendo exactamente lo que necesita. Pero esto va a requerir empezar desde cero. ¿Está segura? Completamente segura.
Entonces diseñemos no solo un vestido sino una declaración de independencia. El nuevo concepto era revolucionario en su simplicidad. Un vestido en un tono de azul petróleo que complementaba sus ojos, con una silueta clásica pero no restrictiva. Los detalles de encaje serían más sutiles, inspirados en los patrones de las flores de su jardín. El vestido sería elegante pero accesible, sofisticado pero cálido. Y para su cena de cumpleaños, añadió Laurencio, crearemos algo complementario pero diferente. Una chaqueta bordada que pueda usar sobre una blusa simple, transformando lo cotidiano en especial. Mientras Laurencio trabajaba en los nuevos bocetos, Esmeralda tomó otra decisión importante. Llamó a Carla. Carla, necesitamos cancelar el catering costoso para mi cena. ¿Estás segura? Puedo seguir buscando alternativas. No, no es eso. He decidido cocinar yo misma. Hubo un silencio en la línea. ¿Disculpe? Voy a cocinar yo misma. Con ayuda, por supuesto. Quiero hacer los platos que realmente me representan. Mis cannelloni caseros, mi tarta de ricota, mi salsa de tomates del jardín. Comida hecha con amor, no solo comida cara. Pero señora Esmeralda, después de todo el trabajo que hemos hecho para crear una imagen sofisticada, Carla, la sofisticación real no viene de impresionar a otros con cosas que no puedes permitirte. Viene de tener la confianza para ser auténtica mientras mantienes tu elegancia. Carla se quedó pensativa. En su carrera había trabajado con muchas mujeres que se perdían en la búsqueda de una imagen perfecta. Pero pocas tenían la sabiduría para encontrar el camino de regreso a sí mismas. ¿Sabe qué? Dijo finalmente. Tiene razón. Y una cena casera hecha con amor puede ser la experiencia más lujosa de todas. El domingo Esmeralda se embarcó en un proyecto que no había considerado antes. Escribir cartas personales de invitación para su cena de cumpleaños. En lugar de invitaciones formales impresas, decidió escribir a mano una nota personal para cada invitado, explicando por qué su presencia era importante para ella. Para Elena. Querida amiga, tu honestidad salvó mi alma esta semana. Ven a celebrar no solo mi cumpleaños, sino mi regreso a mí misma. Para sus colegas jubiladas del magisterio. Queridas compañeras, ustedes me conocieron cuando enseñaba a los niños. Ahora quiero que vean lo que la vida me ha enseñado a mí. Para Matías, Valentina y los niños. Familia del alma. Vengan a conocer a la abuela y suegra que siempre fui, pero que había olvidado cómo ser. Cada carta era una pequeña obra de arte emocional, escrita con la caligrafía cuidadosa que había perfeccionado durante décadas de enseñanza. El lunes, mientras ponía las cartas en el correo, Esmeralda se sintió más liviana de lo que había estado en meses. No porque hubiera resuelto todos sus problemas, sino porque finalmente había dejado de crear problemas que no existían. Esa tarde, Marta Iribarne la llamó para confirmar su cita de la semana siguiente. Marta, quiero hacer algunos cambios en nuestro enfoque también. ¿Qué tipo de cambios? Quiero aprender técnicas de maquillaje que pueda hacer yo misma. No para verme como otra persona, sino para realzar quien ya soy. Quiero un peinado que sea elegante pero que yo pueda mantener. Quiero ver en el espejo a Esmeralda Vázquez en su mejor momento, no a una extraña bien vestida. Señora Esmeralda, dijo Marta, con una sonrisa audible en su voz. Eso es lo que llamo una mujer que ha encontrado su verdadera elegancia. El martes, 3 días antes de la renovación de votos, Esmeralda recibió una visita inesperada. Era Valentina, sola, llevando flores del jardín de su propia casa. Suegra, ¿podemos hablar? Se sentaron en el jardín trasero, entre las rosas de Roberto que florecían en todo su esplendor otoñal. Quiero pedirte disculpas, dijo Valentina sin preámbulos, por lo que dije sobre tu ropa, por hacerte sentir que no era suficiente. La verdad es que he estado tan estresada con el trabajo, tan preocupada por las apariencias, que olvidé lo que realmente importa. Esmeralda la escuchó sin interrumpir.
Estos últimos meses han sido difíciles para mí, continuó Valentina. El ascenso en el trabajo vino con tanta presión, tanta necesidad de encajar en círculos que realmente no entiendo. Y creo que proyecté esa inseguridad en ti. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque Matías me contó sobre la cena que tuvieron la semana pasada. Me dijo que habías estado trabajando en cambios para la renovación de votos. Y me di cuenta de que probablemente te he hecho gastar dinero y esfuerzo en algo que nunca debería haber sido necesario. Esmeralda sonrió por primera vez en días. Valentina, ¿puedo contarte un secreto? Por supuesto. Los cambios que he estado haciendo no fueron un castigo. Fueron un regalo. Me ayudaron a recordar que tengo derecho a cuidarme, a invertir en mí misma, a quererme. Pero también me enseñaron que la verdadera elegancia no se compra en boutiques caras. ¿Entonces no estás enojada conmigo? No estoy enojada. Estoy agradecida. Porque me diste el empujón que necesitaba para redescubrir quién soy realmente. Esa noche, por primera vez en semanas, Esmeralda durmió profundamente. Al día siguiente se despertó con una claridad que no había sentido desde el inicio de su transformación. Sabía exactamente quién quería ser en la renovación de votos de Matías y Valentina. Una mujer elegante, sí. Pero elegante a su manera, con su propia definición de sofisticación. Una mujer que había aprendido que el verdadero poder no viene de impresionar a otros, sino de la confianza tranquila que surge cuando finalmente te aceptas a ti misma. El día de la renovación de votos amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que hacía danzar las cortinas de encaje de Esmeralda. Era sábado, y por primera vez en meses, se despertó sin la ansiedad que había caracterizado sus mañanas recientes. Tenía una claridad mental que la sorprendía. Sabía exactamente quién era, y quién quería ser ese día. Su rutina matutina fue diferente a todo lo que había experimentado durante su transformación. En lugar de apresurarse hacia citas con profesionales, se tomó su tiempo. Preparó su café cortado con la misma ceremonia de siempre, pero esta vez lo saboreó desde el jardín trasero, entre las rosas que Roberto había plantado para ella décadas atrás. A las 10 de la mañana Marta Iribarne llegó a su casa, pero esta vez no como la estilista de una clienta ansiosa, sino como una colaboradora en un proyecto de autenticidad. «Buenos días, Esmeralda», dijo Marta, notando inmediatamente el cambio en el ambiente. «Se ve radiante esta mañana. Me siento como yo misma por primera vez en meses», respondió Esmeralda. ¿Lista para crear algo hermoso pero real? El proceso de maquillaje fue completamente diferente a las sesiones anteriores. En lugar de transformar las facciones de Esmeralda, Marta trabajó para realzar lo que ya estaba ahí. Sus ojos, que siempre habían sido expresivos, fueron acentuados con tonos que los hacían brillar sin exagerar. Su piel, que había mejorado notablemente con los tratamientos, recibió solo la cantidad justa de base para lucir saludable y luminosa. El secreto, explicó Marta mientras trabajaba, no es esconder quién eres, sino mostrar la mejor versión de ti misma. Mira, cuando Esmeralda se miró en el espejo, vio exactamente lo que había estado buscando sin saberlo. Se veía como ella misma, pero como si hubiera dormido perfectamente durante una semana y hubiera pasado vacaciones en la costa. El peinado siguió la misma filosofía. Marta tomó el corte que habían perfeccionado durante las semanas anteriores, y lo peinó de manera que se veía sofisticado pero natural, elegante pero accesible. «Ahora», dijo Marta, «vamos a ver ese vestido nuevo». El vestido rediseñado por Laurencio colgaba en el armario como una promesa cumplida. El azul petróleo era perfecto contra la piel de Esmeralda, y cuando se lo puso se sintió inmediatamente cómoda. No era una armadura de elegancia, sino una expresión natural de quién era. Los detalles de encaje, inspirados en las flores de su jardín, añadían sofisticación sin pretensión.
La silueta era favorecedora pero no restrictiva. Cuando se movía el vestido se movía con ella, no contra ella. Perfecto, dijo Marta. Ahora los accesorios. En lugar de las joyas ostentosas que habían considerado originalmente, Esmeralda eligió piezas que tenían significado personal. Los aretes de perlas que Roberto le había dado en su 25º aniversario, la pulsera sencilla que había heredado de su madre, y un collar delicado que había sido un regalo de sus estudiantes cuando se jubiló. ¿Sabes qué?, dijo Marta mientras daba los toques finales. Este es el look más elegante que he creado en años. Y no porque sea el más caro, o el más elaborado, sino porque es el más auténtico. A las 2 de la tarde, Esmeralda estaba lista. Se miró en el espejo de cuerpo completo de su dormitorio, y por primera vez en meses, reconoció completamente a la mujer que le devolvía la mirada. Era elegante, sí, pero era indudablemente ella. El club de campo de los padres de Valentina estaba a 40 minutos en taxi desde San Telmo. Durante el viaje, Esmeralda observó la ciudad que conocía tan bien, pero desde la perspectiva de alguien que había completado un viaje interior importante. El club era exactamente lo que había esperado. Elegante pero no intimidante, tradicional pero cálido. El tipo de lugar donde las familias argentinas celebraban momentos importantes durante generaciones. Cuando bajó del taxi, lo primero que vio fue a Sebastián y Lucía corriendo hacia ella. Sus nietos no notaron su vestido caro o su maquillaje profesional. Solo vieron a su abuela, y eso era exactamente lo que ella había querido. «Abuela Esmeralda», gritó Sebastián, «te ves muy bonita». «¿Puedo tocar tu vestido?», preguntó Lucía con la curiosidad típica de una niña de 5 años. «Por supuesto que puedes», respondió Esmeralda, agachándose para estar a la altura de sus nietos. El vestido no se arrugó, no se manchó, no protestó. Simplemente le permitió ser abuela. Matías apareció momentos después, y su expresión le dijo a Esmeralda todo lo que necesitaba saber. «Mamá», dijo, con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos, «te ves absolutamente hermosa. Pero más importante, te ves como tú». «Esa era la idea», respondió Esmeralda. Cuando Valentina apareció en su vestido de novia, una creación simple pero elegante en color marfil, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su suegra. «Esmeralda, estás radiante», dijo, y esta vez, no había formalidad forzada en su voz. «Te ves exactamente como una suegra debería verse en el día de la renovación de votos de su hijo, hermosa, elegante, y completamente tú misma». La ceremonia fue pequeña e íntima, exactamente lo que Matías y Valentina habían imaginado. El oficiante, un amigo de la familia, había preparado una ceremonia personal que hablaba de segundas oportunidades, de crecimiento y de amor que se fortalece con el tiempo. Durante la ceremonia, Esmeralda se encontró observando no solo a su hijo y nuera, sino a todos los invitados. Eran 80 personas que realmente importaban en la vida de la pareja. Abuelos, tíos, primos, amigos cercanos, colegas que se habían convertido en familia. Y se dio cuenta de algo importante. En este grupo íntimo, su elegancia natural y auténtica tenía mucho más impacto que cualquier ostentación habría tenido en el Hotel Alvear Palace. Varias mujeres se acercaron a ella durante la recepción. «Esmeralda, tienes que contarme dónde compraste ese vestido», dijo Carmen, la madre de Valentina. «Es absolutamente perfecto. ¿Tu estilista acepta nuevas clientas?», preguntó María, una prima de Matías. «Te ves espectacular, pero de una manera tan natural». Pero el momento más significativo llegó, cuando Esmeralda estaba sentada en una mesa, observando a Matías y Valentina bailar su primera canción como pareja renovada. Elena, que había sido su invitada especial, se sentó junto a ella. «¿Sabes qué es lo más hermoso de hoy?», preguntó Elena. «¿Qué?». «Que todos están comentando sobre lo elegante que te ves, pero nadie está preguntándose si eres la misma Esmeralda de siempre».
porque obviamente lo eres, solo que, mejor. Mejor ¿cómo? Más segura, más tú misma. Como si hubieras recordado algo que habías olvidado. Esa observación resonó profundamente en Esmeralda. Durante toda la transformación, había estado tan enfocada en convertirse en alguien diferente, que había perdido de vista que tal vez lo que necesitaba, era simplemente recordar quién había sido siempre, pero con la confianza para serlo completamente. El momento más emotivo de la tarde llegó cuando Matías pidió hacer un brindis especial. Quiero hacer un brindis, anunció levantando su copa. No solo por Valentina y por mí, sino por mi madre Esmeralda. Todos los invitados se volvieron hacia ella. Mamá, durante toda mi vida has sido el ejemplo de elegancia, gracia y fuerza. No la elegancia que se compra en tiendas caras, sino la elegancia que viene del corazón. Hoy te ves más hermosa que nunca, pero no porque tengas un vestido nuevo o un peinado diferente. Te ves hermosa porque finalmente estás permitiendo que todos vean lo que nosotros, tu familia, siempre hemos sabido. Que eres una mujer extraordinaria exactamente como eres. Los aplausos fueron prolongados y sinceros. Esmeralda sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría y reconocimiento. Más tarde, mientras ayudaba a limpiar después de la recepción, algo que hizo sin preocuparse por su vestido, Valentina se acercó a ella. Suegra, quiero que sepas algo. Hoy me di cuenta de lo tonta que fui hace meses. No necesitabas cambiar nada para ser apropiada para cualquier evento, siempre has sido apropiada. Es el mundo el que a veces no es apropiado para mujeres como tú. Mujeres como yo, mujeres auténticas. Mujeres que saben quiénes son y no tienen miedo de serlo. Esa noche de regreso en su casa, Esmeralda se sentó en su jardín bajo las estrellas. Todavía vestida con su hermoso vestido azul petróleo. Se sentía completamente satisfecha, no porque hubiera demostrado algo a otros, sino porque se había demostrado algo a sí misma. Había aprendido que la verdadera transformación no consiste en convertirse en alguien completamente diferente, sino en encontrar el valor para ser completamente quien ya eres. En 2 semanas sería su cena de cumpleaños, pero ya no se sentía presionada por demostrar nada. Sería simplemente una celebración de la mujer que había redescubierto, rodeada de las personas que la querían exactamente como era. El momento de verdad había pasado, y Esmeralda había emergido victoriosa, no sobre otros, sino sobre sus propias dudas sobre su valor inherente. 2 semanas después de la renovación de votos, la casa de Esmeralda en San Telmo se había transformado en algo que ella nunca había imaginado posible, no porque fuera irreconocible, sino porque por primera vez en décadas cada rincón reflejaba no solo su historia sino también su presente y su futuro. La mañana de su 73º cumpleaños, Esmeralda se despertó con una sensación de anticipación que no tenía nada que ver con nervios o ansiedad. Era la expectativa pura de alguien que está a punto de compartir su alegría con las personas que realmente importan. Durante las 2 semanas anteriores, había trabajado en los preparativos de su cena con una energía que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Había cocinado con Elena. Había decorado con Carla, quien había descubierto un talento inesperado para combinar elegancia con calidez hogareña. Y había coordinado cada detalle con el mismo cuidado que había puesto en planificar lecciones durante sus años de maestra. La cocina había sido el corazón de la operación. Durante días, había llenado su casa con los aromas de su juventud. El sofrito para los cannelloni que había aprendido de su madre. La salsa de tomates frescos de su jardín que había perfeccionado durante décadas. La tarta de ricota que había sido la favorita de Roberto. Cada plato contaba una historia. Cada receta llevaba el peso del amor acumulado durante años. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Le había dicho Elena mientras preparaban las empanadas caseras el día anterior. No es solo que estés cocinando comida deliciosa. Es que estás cocinando tu historia. Esa mañana de cumpleaños, mientras se vestía para su propia celebración,
Esmeralda eligió cuidadosamente cada elemento de su atuendo. La chaqueta bordada que Laurencio había diseñado específicamente para esta ocasión, era una obra de arte. Hilos dorados que capturaban la luz como pequeños soles, un diseño inspirado en las rosas de su jardín, una silueta que hablaba de sofisticación sin gritar ostentación. La combinó con una blusa de seda marfil que había comprado en una boutique local de San Telmo, y una falda que había ajustado personalmente para que le quedara perfecta. Sus zapatos eran cómodos pero elegantes, del tipo que le permitirían moverse libremente por su casa, atendiendo a sus invitados con la gracia natural que siempre había poseído. Se maquilló usando las técnicas que Marta le había enseñado, pero adaptándolas a su propio estilo. El resultado era una mujer que se veía exactamente como Esmeralda Vázquez en el mejor día de su vida. Radiante, confiada, auténticamente hermosa. A las 5 de la tarde comenzaron a llegar los invitados. Los primeros fueron sus colegas jubiladas del magisterio, mujeres que la habían conocido durante décadas, y que inmediatamente notaron el cambio, no en su apariencia, sino en su presencia. Esmeralda, dijo Mercedes, quien había sido su compañera de grado durante 15 años, hay algo diferente en ti, ¿te ves? Más tú misma que nunca. Es como si hubieras encontrado una versión de ti que siempre estuvo ahí, pero que ahora brilla más, añadió Susana. Elena llegó con un ramo de flores de su propio jardín, y una sonrisa que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Durante las últimas semanas, había observado la transformación de su mejor amiga con una mezcla de admiración y alivio. ¿Cómo te sientes?, le preguntó a Esmeralda mientras se abrazaban. Como si hubiera vuelto a casa después de un viaje muy largo, respondió Esmeralda. Un viaje necesario pero largo. Cuando llegaron Matías, Valentina y los niños, la casa ya estaba llena de risas y conversaciones. Sebastián y Lucía corrieron directamente hacia su abuela, sin inhibiciones, sin preocupaciones sobre vestidos caros o apariencias. Simplemente nietos abrazando a su abuela en su día especial. «Abuela, tu casa huele como el cielo», declaró Lucía provocando risas generales. Valentina llegó con un regalo especialmente envuelto, pero más importante, con una expresión que mostraba respeto genuino y cariño profundo. «Suegra», dijo, «quería darte esto antes de la cena». Esmeralda abrió el regalo cuidadosamente. Era un álbum de fotos, pero no cualquier álbum. Valentina había recopilado fotografías de toda la familia, organizándolas de manera que contaran la historia de Esmeralda, como hija, como esposa, como madre, como abuela, como maestra, como pilar de su comunidad. «Quería que vieras lo que nosotros vemos cuando te miramos», explicó Valentina. «No una mujer que necesita cambiar o mejorar, sino una mujer que ha sido extraordinaria durante toda su vida». La cena fue exactamente lo que Esmeralda había visualizado. Su mesa del comedor, que había sido testigo de tantas celebraciones familiares a lo largo de los años, estaba puesta con su mejor vajilla de porcelana, las copas de cristal que habían sido un regalo de boda, y centros de mesa hechos con flores de su propio jardín. La comida fue un éxito rotundo, no porque fuera la más cara o elaborada que los invitados hubieran probado, sino porque cada bocado estaba impregnado de amor y memoria. Los canelonis se derretían en la boca, la tarta de ricota era exactamente como la recordaban de gatherings familiares anteriores, y la salsa de tomates tenía ese sabor único que solo viene de ingredientes cultivados con cariño. Durante la cena, las conversaciones fluyeron naturalmente entre generaciones y grupos sociales. Las maestras jubiladas compartían anécdotas con Valentina sobre los primeros años de enseñanza de Esmeralda. Los vecinos del barrio intercambiaban historias con Matías sobre travesuras de la infancia. Elena coordinaba naturalmente las conversaciones, asegurándose de que todos se sintieran incluidos. El momento más emotivo de la noche llegó cuando Matías se levantó para hacer un brindis. «Hace exactamente 3 meses», comenzó, «mi madre emprendió un viaje.
No sabíamos hacia dónde iba, y honestamente, hubo momentos en que nos preocupamos. Pero ahora entendemos que no era un viaje hacia un destino diferente, sino un viaje de regreso a sí misma. Miró directamente a su madre, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Mamá, durante toda mi vida has sido mi ejemplo de elegancia, gracia y fuerza. Pero en estos últimos meses, nos has enseñado algo aún más importante. Nos has enseñado que la verdadera transformación no consiste en convertirse en alguien diferente, sino en encontrar el coraje para ser completamente quien ya eres. Se volvió hacia los demás invitados. Todos ustedes conocen a mi madre. Saben que es una mujer extraordinaria. Pero hoy, en su 73º cumpleaños, estamos celebrando no solo sus años de vida, sino su decisión de vivir esos años con la plenitud y autenticidad que se merece. Los aplausos fueron prolongados y sinceros. Esmeralda se levantó, su chaqueta bordada capturando la luz de las velas, y por primera vez en meses, se sintió completamente cómoda siendo el centro de atención. Quiero agradecerles, dijo su voz clara y segura, no solo por estar aquí esta noche, sino por ser parte de mi vida de maneras que hicieron posible este momento. Miró a cada grupo de invitados, a mis colegas del magisterio. Ustedes me enseñaron que educar es un acto de amor. A mis vecinos, ustedes me mostraron que la comunidad es una elección diaria. A mi familia, ustedes me dieron el amor incondicional que me permitió arriesgarme a crecer. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Hace 3 meses, alguien me hizo ver que mi forma de vestir no era apropiada para ciertos círculos sociales. Y esa persona tenía razón, pero no de la manera que pensaba. Mi forma de vestir no era apropiada porque había estado vistiendo inseguridad en lugar de confianza, disculpas en lugar de autenticidad. Así que decidí cambiar, no para impresionar a otros, sino para honrarme a mí misma. Y en el proceso, aprendí que la verdadera elegancia no se compra en boutiques caras, se cultiva en jardines del alma, se cocina en cocinas llenas de amor, y se comparte en mesas rodeadas de personas que te ven y te valoran por quien realmente eres. Levantó su copa. Por todos ustedes, que me permitieron ser yo misma, mientras aprendía a ser la mejor versión de esa persona. Y por todos nosotros, porque nunca es demasiado tarde para recordar quiénes somos realmente. El brindis fue seguido por abrazos, lágrimas de alegría, y una sensación general de celebración, que iba mucho más allá de un simple cumpleaños. Mientras los invitados comenzaron a despedirse entrada la noche, cada uno llevándose un pequeño recipiente de dulce de leche casero que Esmeralda había preparado como regalo, ella se quedó en su cocina con Elena, lavando los platos y reviviendo los mejores momentos de la velada. ¿Sabes qué?, dijo Elena mientras secaba las copas de cristal. ¿Qué? Creo que esta ha sido la transformación más hermosa que he visto en mi vida. No porque te veas diferente, sino porque finalmente te ves como quien siempre fuiste por dentro. Esa noche, después de que todos se habían ido, Esmeralda se sentó en su jardín trasero, todavía vestida con su hermosa chaqueta bordada, observando las estrellas entre las ramas de los árboles que Roberto había plantado décadas atrás. Se sintió profundamente agradecida, no solo por la transformación que había experimentado, sino por el viaje que la había llevado hasta este momento. Había comenzado queriendo demostrar su valor a otros, y había terminado redescubriendo su valor para sí misma. Al día siguiente, Valentina llamó temprano. Suegra, quería agradecerte por anoche, fue la cena más hermosa a la que he asistido jamás. ¿Por qué fue tan especial para ti? Porque me enseñaste que la verdadera sofisticación no tiene nada que ver con cuánto dinero gastas o qué marcas usas. Tiene que ver con la calidez con la que recibes a las personas, la autenticidad con la que vives tu vida, y el amor con el que haces todo lo que haces. 6 meses después, Esmeralda había establecido una nueva rutina. Seguía cuidándose, seguía vistiéndose con elegancia,
Seguía manteniendo los hábitos de belleza que había aprendido, pero ahora lo hacía por sí misma, como una expresión de amor propio, no como una armadura contra el juicio de otros. Su casa se había convertido en un punto de encuentro regular para cenas familiares, donde Valentina había comenzado a aprender las recetas tradicionales de la familia, donde Sebastián y Lucía jugaban libremente, y donde Matías había redescubierto la alegría de simplemente pasar tiempo con su madre. Esmeralda Vázquez había aprendido la lección más importante de su vida, que la transformación más poderosa no es convertirse en alguien diferente, sino encontrar el coraje para ser completamente, auténticamente, gloriosamente uno mismo. Y esa, descubrió, era la elegancia más sofisticada de todas. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.